Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en... Se me fue el nombre de nuestro programa. Oaxaca en la Mira. No, es Oaxaca en la Mira, por supuesto, pues, ¿no? Pero fíjate cómo de repente, ¿no? Se cruzan los cables. Sí, pues seguro es que se me Cuidado con tu amigo alemán. Pero bueno, la mera verdad, pues sí, a veces de repente es la edad, ¿no? Pero aquí estamos. Estamos en Oaxaca en la Mira y no hay quinto malo, ¿no? No hay quinto malo. Y tan rápido que se va el tiempo, ya llevamos un mes con Oaxaca en la Mira. Y pues ahí seguimos con las buenas aceptaciones, obviamente también con algunos comentarios, pues de repente chusquillos que no faltan. Pero aquí estamos nuevamente, su servidor y amigo Cornelio Merlín, con mis grandes amigos, hermanos y maestros, Raúl Castellanos. Raúl, bienvenidos. Al contrario, un gustazo. Aquí estamos, ¿no? Como siempre. Y mi querido hermano Alfredo Martínez de Aguilar, mi Alfred, ¿no? Con afecto. Y pues seguimos acá en Oaxaca en la Mira, porque mira qué tal vienen las cosas en estos cambios que tiene nuestra entidad oaxaqueña. Los meses se van muy rápido, les digo, ya estamos en el 5º programa, ya me lo llega diciembre, y lo digo por sus pero posadas, noviembre. ¿no? Pero falta noviembre, ¿no? Pero luego viene diciembre, que es importante, y lo digo por sus posadas, por la Navidad, no por otras cosas que se manejan en el ámbito político, ¿no? Pero sobre todo porque no sabemos quiénes cargarán los peregrinos. Exactamente, ¿no? Y quiénes serán los pastores, pero bueno. Sí, ¿verdad? Ya son 5 años, 9 meses del actual gobierno. Así es. Bueno, sí. ya con 5 días, porque Por el supuesto, lunes claro. es 5 de septiembre. Sí, Septiembre. Ya menos de 3 meses Sí, para que porque digo, se va rápido. el sexenio. Muy Ya cumplimos rápido. un mes con nuestro programa. Ya rebasamos el mes. Rebasamos el mes, Rebasamos ¿no? el mes. Y aquí estamos. Y pues su servidor aquí sigo yo feliz de la vida, porque sigo aprendiendo, sigo conociendo en esta historia detrás de la historia. Y en el programa pasado platicamos sobre la sucesión cuando llegó don Eladio Ramírez López, HRL, y pues bueno, viene la transición hacia don Diodoro Carrasco, ¿no? Así Así es de que, pues yo sigo abrevando historia y pues quiero escuchar esa historia, esa transición, mi buen Raúl. Empieza bien, ¿no? Empieza mi buen Raúl. Primeramente, con profundo agradecimiento a su amistad gracias. de los dos por esta gran oportunidad de poder fortalecer esa amistad y de intercambiar puntos de vista, retroalimentar la historia que cada uno tiene o que ha leído o que ha vivido, no. Porque bueno, afortunadamente en el caso de los tres, pues hemos tenido oportunidad de ser actores y hasta protagonistas u observadores en muchos casos. Y en torno de la sucesión Eladio Ramírez López, Diodoro Carrasco Altamirano, de entrada quiero comentar 2 detalles. La sabiduría, no solo inteligencia, sabiduría práctica y pragmática del viejo sistema político mexicano, en el que particularmente Eladio se formó, al igual que Pepe Murat, otro exgobernador oaxaqueño, del que también haremos historia de su sucesión. Claro. Y un detalle que vale la pena resaltar es que buscaban equilibrar a los políticos de las diversas regiones. Ese es un aspecto que poco se difunde, ¿no? O se conoce, se observa, ¿no? No de inmediato y no en el orden lógico, pero sí se iban prorrateando el arribo al poder con políticos de las diversas regiones. Fíjate que está bonita esa palabra, ¿no? ¿Por qué no le dices a nuestro auditorio? Porque digo, a lo mejor no muchos conocen
el prorrateando, ¿no? Porque... Sí, repartiendo en última bueno, instancia. ¿Te refieres Pues, por el origen de Diodoro? el área de Diodoro. Claro, la Mixteca y la zona de la Cañada. Y luego el Y Istmo. luego el Istmo, sí, Es cierto. decir, no parece muy creíble, no parece muy real. Aunque, perdón, yo ahí lo haría eso como una cosa más circunstancial, ¿no? ¿O no? ¿O tú no lo ves así? Sí, por supuesto, en la vida todo es circunstancial, pero había en el viejo PRI mayor control, Ah, Eso sí. claro. ¿no? Y había también un gesto Y había más juego para las regiones. Eso. Yo creo que ese es y el de punto, ¿no? compensación. Sí. Ujú. Es decir, nadie perdía del todo. Ah, no. Exacto. No, eso sí, en el sistema político del PRI, nadie, hasta los que no eran, había escalafones también. No llegaban, pero los nombraban Claro. subsecretarios o embajadores. Ah, bueno, sí. ahora ya está de moda de nuevo ser Sí. embajador, pero los nombraban embajadores o les daban alguna posición o incluso negocios. Totalmente. No, no Así llegabas, pero te daban tu gasolinera. es. Sobre todo. O sea, Sobre es como todo. dices, o sea, no perdían, ¿no? Así es, ¿no? Y ese pasado, esa experiencia se replicó particularmente en estos dos gobernadores que mencionamos, Eladio y Diodoro, y luego Pepe Murat. Pepe Murat. Le dieron oportunidad a liderazgos emergentes, en ese entonces emergentes. Continuó ese prorrateo, esa redistribución política. Claro. Y así surgieron muchos de los hoy dirigentes de organizaciones sociales. Empezaron a ser beneficiarios de esos gobiernos. Hombre, ¿Sí? cañón. Entonces, ese es un detalle Fue cuando interesante. no creo que haya sido el momento en que se convirtieron en negocios las organizaciones sociales, sino que fue cuando nacieron, ¿no? Por Y supuesto. le encontraron, los líderes de esas organizaciones sociales, le encontraron el negocio. Por supuesto. No, Después. O sea, Sí. claro, Poco a poco. poco a poco. Sí, por supuesto. ¿no? Porque Así fueron es. viendo de que Porque se en esa época presionaban y todo. la organización social más destacada era la COSEI. Primero la COSEO. Bueno, la COSEO, pero no llegó a tener el auge que tuvo después la COSEI. Político, Ajá. pero organizacional fue muy importante. Sí. La COSEO, sindicatos independientes, invasiones de tierras, ¿no? Entre otras acciones, Claro. ¿no? Entonces, es importante recuperar esa memoria histórica para entender el presente y el futuro, Claro. porque, bueno, pues son las 20 organizaciones sociales más fuertes, más combativas, las que hoy en día, si no deciden, sí influyen en la llegada al poder de determinado Claro. candidato y de determinado partido. Así ha ocurrido recientemente con el candidato de Morena, el ingeniero Salomón Jara Cruz, ¿no? En fin, yo dejaría hasta ahí esta primera intervención. Pero decías que había dos detalles. Uno era el prorrateo y qué otra cosa en la elección de Diodoro. Las relaciones con los políticos y grupos políticos del centro del país, Claro. Ujú. ¿no? Es decir, nos guste o no nos guste, a querer o no, es uno de los factores más importantes, amén de la cercanía personal o familiar que el candidato o el aspirante tenga, ¿no? Bueno, porque sin la relación, Pero influye. exacto, sin la relación que construyó su padre, Diodoro Carrasco Palacios, con don Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? La relación que construyó Diodoro hijo con Álvaro Echeverría Zuno, con Carlos Rojas, en menor medida con el propio Luis Donaldo Colosio. Es decir, juntó, como se dice popularmente, sus canicas o sus piedras para su proyecto. Y luego, con todo el apoyo del gobernador en turno, que fue construyendo su candidatura, pues las cosas se facilitan, ¿no? Claro. Yo siento que el que llegara Diodoro al gobierno, pues hasta cierto punto le resultó muy fácil, ¿no? Vamos a decir. Sí, ¿No? porque no tenía mucha trayectoria.
y menos en Oaxaca, salvo su participación como secretario de planeación, ¿no? Primero como coordinador de la campaña de Eladio, y luego como secretario de planeación. Sí, pero cuando lo hacen candidato ya es senador. Por supuesto, sí, pero por unos meses. Es decir, sí, porque no... era la aduana, ¿no? Exacto. En el 91, como cuando se crean los senadores de 3 años. Así es. Entiendo. Sí, la elección intermedia de Carlos Salinas, del gobierno de Carlos Salinas. Así es. Ahí se eligieron senadores. Por supuesto. Y ahí es donde Diodoro fue senador. Así es. Pero observemos también, lo estamos comentando los tres, ese detalle interesante, ese pragmatismo de animales políticos. Cómo visualizan a 1, 2, 3 de sus amigos, colaboradores, en sus afectos, para ir construyendo y dándoles opciones, dándoles oportunidades de que crezcan, de que se desarrollen, de que recorran el Estado. Digo, que era un signo, tú mejor que nadie lo sabes, Raúl, era un signo muy claro que el coordinador de una campaña a gobernador o presidencial, pues iba a estar en una posición envidiable, generalmente la Secretaría de Gobernación, o bien la posible sucesión, ¿no? Claro. Sí, interesante. Yo viví ese proceso como actor, vamos a decir, porque pues bueno, me tocó el trabajar dentro de la cuestión desde su pre-campaña y luego la campaña, ¿no? Obviamente en las cuestiones de prensa, ¿no? Y ahí es donde de repente te das cuenta de varias cosillas, cómo se van manejando, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues que es mucho trabajo, pues a veces se cansa uno. Bueno. Sí, a veces se cansa uno. Los convenios con los medios, por ejemplo. No, espérate. Digo, creo que en el medio todo el mundo lo sabe, no nada más sucede en Oaxaca, sino en la República Mexicana, las campañas obviamente con sus diferencias, ¿no? Pero en algunas ocasiones dentro de la campaña, pues a mí me tocó bajando y llegando a donde iba a ser ahora sí que la actividad, pues bajar primero y esperar en la puerta del autobús y que bajaran los compañeros de prensa y saludarlos, ¿no? Para que trabajaran bonito y hicieran había nota, ¿no? Más detalles de atención, sí, que lamentablemente hoy son muy selectivos. Fíjate, sí, en ese aspecto, fíjate, Raúl, de que simple y sencillamente invitábamos en general a todos los medios, y se ponía el autobús, se les decía nada más a tal hora, y ahí se les brindaba que querían un refresco, que querían incluso una torta. El lonche, ¿no? Así es. Y bajando el autobús, saludarlos, cuando terminaba, saludarlos, agradecerles, y se iban contentos. Por supuesto. No, se iban contentos, ¿no? Y ya posteriormente, pues ya de repente se olvidaron. Las cosas cambiaron para mal, ¿no? Se pasó del menosprecio al desprecio y hoy en día al odio a los periodistas, a los comunicadores, ¿no? Pues yo no les entiendo. Vean el alto costo de sangre que estamos pagando, ¿no? Agresiones, desapariciones, asesinatos, preocupante. Pero está interesante esa parte del trabajo de Diodoro Carrasco. Por supuesto. ¿Estabas en Oaxaca, Raúl? En ese entonces no estaba, Raúl. Hubo un detalle también que, a pesar de su soberbia, porque si algo caracterizaba o caracteriza a Diodoro Carrasco Altamirano es su soberbia, ¿no? Tuvo la visión y sensibilidad de amarrarse, como se dice políticamente, con los liderazgos naturales de todos los sectores sociales, sin hablarse de tolerancia, que hoy está de moda, de equidad, de paridad. Los liderazgos naturales de las mujeres eran respetados. Por ejemplo, de las dirigentes de los locatarios. Ándale. ¿No? Las icónicas mujeres, entre otras, por ser una de las más conocidas, doña Genoveva Medina,
que incluso llegó a ser senadora. Para entonces, en la sucesión de Diodoro ya era ex senadora. Sí, claro, ¿no? claro. Cirila. Sí. Cirila Mendoza, por su liderazgo que logró como profesora en el viejo INI, con trabajo en comunidades, fue muy reconocida y valorada. También llegó a ser senadora. Detalles que eran interesantes. Y ojo, sin preocuparse que en ese momento los acusaran de neoliberales porque aún no se acuñaba la palabreja, Diodoro tuvo un gran apoyo en la iniciativa privada con los incipientes empresarios, ¿no? A través del caudillo de Juan José Gutiérrez Ruiz, su hijo Juan José Gutiérrez Chapa, incluso fue funcionario en el gobierno de Diodoro, ¿no? Y que por cierto, ya ves que duraron, Juan José Papá duró bastante tiempo al frente de Coparmex. Fue todo, sí, ¿no? En Canaco, en Concanaco, en Coparmex, en el centro patronal de Oaxaca, pero también con esa ambición a veces no del todo legítima de los empresarios, empezaron a hacer negocios desde el poder, que hoy en día pues tiene carta de naturalización, ¿no? Pues sí. Juan José Gutiérrez Chapa, desde Fidelo, ¿no? Como director general de Fidelo, el responsable de la búsqueda del desarrollo, crecimiento e industrialización de Oaxaca, fue quien fomentó, junto con economía, con desarrollo económico, la creación del parque industrial de Magdalena Pasco y otros intentos que se hicieron en el Istmo, en la costa, en Tustepec. Compró un avión, ¿no? Supuestamente con sus recursos, que empezó a rentarle al gobierno del estado, a sus compañeros funcionarios, para hacer giras o para viajar a las diversas regiones, porque pues como todo el mundo sabe, ¿no? Y como lo dijo Alejandro von Humboldt, Oaxaca es un papel arrugado y tirado al piso, ¿no? Desde la propia capital hacia donde voltemos, a los 4 puntos cardinales, lo que vemos son cerros, y si nos adentramos tantito, bueno, pues carreteras angostas con muchas curvas, y fíjense el ingenio, la sagacidad para hacer negocios, cómo resuelves un problema y ganas como empresario, ¿no? Esa dualidad de políticos empresarios que después se prostituyó a empresarios políticos. Entonces, situaciones históricas que vale la pena. Y que en realidad no han cambiado, ¿eh? Al contrario, se han acrecentado, se han agravado, para mal. Sí, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? En mi opinión. Desafortunadamente. Pues sí, perdón, pero respecto a lo que están comentando, pues yo también tengo otros datos. Ah, sí, claro. Y yo creo que, primero, la sucesión de Larios, sí, evidentemente se dio en un contexto todavía de las características del antiguo PRI, del partido casi único, sobre todo de manera interna, porque hay que tomar en cuenta que esa sucesión ya es posterior al 88. Sí, claro. Porque el 88, se quiera reconocer o no, es un parteaguas, la elección de Carlos Salinas. Pero aún así, dentro de la sucesión de Hilario Ramírez, había otros actores. Yo creo que no, si bien como sucedía en el partido casi único, cuando ya se tomaba una decisión, se imponía a rajatabla, si bien así sucedió en el caso de Diodoro, porque fue candidato único, lo postularon creo que desde fines de marzo, aunque el periodo de registro de candidatos era del 1 al 15 de abril,
Internamente sí hubo mucha más, más dinamismo, efervescencia en el tema. Sí. Yo recuerdo que en esa sucesión de entrada hubo 3 actores que se mencionaron y que fueron incluso activistas en sus precandidaturas. Tal vez la más destacada, la de Luis Martínez Fernández del Campo, por supuesto, que recorrió el Estado sí, y traía un consenso muy amplio. por supuesto. Andaba en las regiones, Sí, claro, como dices, buscando, claro. y tenía aceptación en liderazgos regionales. Sí, por supuesto. José Murat, ya También entonces también la buscó. estaba buscándola, porque yo recuerdo una anécdota del día de la elección de Mariano Palacios, que fue por allá de 83, 84. Ese día de la elección estábamos en la mañana en la casa de Mariano, porque el delegado general del PRI en Querétaro era José Murat, y el delegado regional de la CNC, incluyendo Querétaro, era Eladio Ramírez. Mira. Y yo trabajaba con Mariano. Bueno, Claro. había trabajado con Mariano en el Sí. CEN del PRI, en la Secretaría de Capacitación, y éramos muy amigos, entonces hasta la fecha me dispensa su amistad. Claro. Lo seguimos siendo. Y ese día me invitó a acompañarlo el día de la elección, entonces coincidimos a las 7:30 de la mañana en su despacho. Me acuerdo que Murat estaba Eladio Ramírez, estaba José Murat, tu servidor, y me llamó Pepe y me dice, mira, dice, él es tu próximo gobernador. Todavía no se elegía a él, a Eladio, ¿no? Claro. Y después de él, yo voy a ser gobernador, y espero que tú también algún día. ¿Cómo me acuerdo de esa mañana? Claro. Los 3 oaxaqueses, nosotros, Claro. ellos lo fueron, y a mí no se me hizo hasta hoy. Nunca es tarde, nunca Pero- es tarde. pero No, se hará. pero bueno, no. Pero esa es la anécdota. Pues Sí, entonces claro. lo que quiero ejemplificar es de que sí Pepe Murat estuvo activo Claro. en esa sucesión. Obviamente la que siguió fue donde ya echó su resto, Claro, pero sí fue también un personaje, ¿eh? un protagonista. Y el otro fue Poncho Zorrilla, Sí, que Poncho Zorrilla venía de ser rector de la universidad, presidente municipal, secretario general de gobierno y después diputado federal. Es decir, él entra en la misma camada donde entra Diodoro de senador, él es diputado federal. así es. Y también fue un actor. Es así que en algún momento, yo era su secretario A con él, en algún momento cuando él se va de diputado federal, de candidato, se comentó en algún círculo pues de que podía yo quedarme en su lugar como secretario general, y bueno, hay anécdotas al respecto, pero lo cierto es que ya el grupo compacto que pesaba y que apoyaba la precandidatura de Diodoro, evidentemente se opusieron terminantemente a que una gente cercana a Zorrilla, que quería también ser candidato, Claro. tuviera la Secretaría General. Bueno, es anécdota también. Pero fíjate que son interesantes. Que no fue. Pero ese hecho significa que evidentemente internamente sí hubo competencia. Claro. A eso iba yo, y bueno, Raúl y hermano Alfredo. Ahora sí que en lo que dan respuesta a este comentario, voy a retirarme un momentito porque escucho por ahí un ruidito, no sé si sea nuestro equipo, pero siempre es bueno checar. Llegó un comentario, bueno, sí, es un comentario, y yo lo veo como pregunta, que ahora que se ha estado platicando de la historia, detrás de la historia, en la cuestión de los gobernantes, siempre se ha manejado de que ha habido, como lo platicaste ahorita, ha habido otros personajes que a lo mejor tienen mucho mayor currículum, por ponerle una palabra, que el que llega a ser candidato y luego gobernador. Y dice el comentario, ¿por qué tiene que seguir existiendo gente que se queda en el camino, que es más importante del que llega a ser candidato o gobernador? Porque, como diría el Meme Garza, En lo que yo uno me refiero construye mucho. las circunstancias. Sí, por supuesto. Las circunstancias se construyen, cuando haces política tienes que construirlas,
y en ese contexto a veces confluyen los tiempos, los momentos, las condiciones, las relaciones, Sí. todo, y se dan. Entonces, Seguimos cayendo en lo que Está decimos, bien la ¿verdad? grabación, está bien. Está bien, lo que pasa es que escuché un sonidito, pero es normal en Ok. el equipo. Entonces, Es externo. es externo. Entonces, seguimos cayendo en lo que comentábamos hace unos programas. Relaciones, poder, que bueno, ya el dinero ya lo dejamos, porque no. pero mira, por ejemplo, en esa elección, en esa sucesión, tú lo apuntabas, Diodoro no tenía una trayectoria tan Así destacada como la de Luis Martínez. Por ejemplo. supuesto, con mucho. He allí el de Y sin convivir en el embargo, árbol. ¿Y por qué llegó? se impone también otra cosa que tú planteabas, el peso específico del poder interno dentro del PRI. A Luis lo mandó llamar su amigo Manuel Camacho y le platicó una anécdota o una conversación que había tenido con el presidente Salinas, que ya traía muy hecha o muy vista la candidatura de Diodoro, Claro. ¿cierto? Y le dijo, ¿no? A ver, tú quieres ser candidato presidencial, Manuel, pero no puedes ni controlar a tus cuates que andan ahí recorriendo, le estaba pidiendo consulta a la base. Cuando en el PRI hay consulta a la base, hombre, ¿no? Bueno, no sé si se lo dijo así, pero... Claro. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues Manuel mandó llamar a su amigo y como era en política también, Claro. las lealtades, porque ese es otro tema. No, por supuesto. Ese es otro tema por también que se ha supuesto. perdido, el tema de las lealtades en los grupos políticos. Ahora, en un grupo político hoy ves a un personaje aquí, mañana lo ves acá y Sí, pasado mañana lo ves un acá. saltimbanqui, ¿no? Bueno, Así es. sí. Y del tema... Es entendible. Sí, porque además los tiempos también han cambiado mucho. Claro. Y en un régimen de partidos como el nuestro, evidentemente la única vía para llegar al poder de elección popular es por la vía Así de es. los partidos. Entonces, eso ya es un hecho común que puedas participar en diferentes instancias. Pero eso es otro tema. Pero el hecho es de que en ese contexto, Luis pues, se fue, ya no suspendió su pre-campaña. Claro. Y ahí llega Diodoro sin tocar baranda, ¿no? Así es. Y ya viene el registro los primeros días y luego ya el PAN postula a Alfredo Castillo Colmenares y el PRD postula a Raúl Castellanos y ahí viene otra historia, ¿no? No, es que es sensacional esa parte. Como dice uno, a veces cuando uno es actor, no sabes cómo de anécdotas a veces se van guardando, ¿no? Y aquí sería muy interesante, yo digo, hermano, porque todo lo que viviste tú, ¿qué se siente ser candidato a gobernador? ¿Qué percibe? ¿Cómo va? Tú que lo has vivido. No, lo complicado. ¿No? O sea, a las cosas que te tienes que enfrentar internamente, no solo como persona, sino dentro del entorno político que se tiene. Local y nacional, Sí. Porque no es una decisión. Y en la cual, pues como decimos coloquialmente, ¿no? A veces te tienes que amarrar cañón, ¿no? ¿Qué cosa? Fíjate que esa va a ser una historia muy interesante, Raúl. ¿Por qué no nos la vas contando? Mira, lo cierto, yo nunca casi platico estos temas en público, pero bueno, estamos entre amigos y además. Claro. Ya es historia, además, Por supuesto. ¿no? Es historia y los Viviente, hechos. Y los hechos afortunadamente. están allá, ¿no? Claro. Como hay, ahora sí, haya sido como haya sido, dice Calderón, pero pues fue, Claro. ¿no? Así es. Y lo importante es que fuiste candidato. Mira, cuando Poncho se va de candidato a diputado federal y se da esta circunstancia que comentaba, llega Lino Zelaya de secretario general de gobierno, él era presidente municipal, ¿no? Y ya estaba muy cercano a todo ese equipo de David, y, Vera y todo, Sergio Vera, y que apoyaron la candidatura de Diodoro, ¿no? Entonces, cuando nombran a Lino, pues yo dejé la subsecretaría de gobierno y me regresé a México. Por eso me preguntabas hace rato que dónde andaba. Así es. Andaba a México porque me fui de coordinador de asesores a la Fundación Cambio 21, hoy Fundación Coloso, Sí, claro. que me invitó mi amigo Mariano Palacios, que ya era el presidente de la fundación, me invitó a estar ahí con él en la fundación. Y viene, y luego ya me tenía yo la espinita de escribir, ¿no? Y hacía yo una columna en el Noticias cada semana,
por invitación de nuestro amigo don Pepe Martínez, que era, me acuerdo, el Vitrán, ¿te acuerdas del Sí. Vitrán? De ahí Ah, nos sí, reuníamos a sí, comer. sí. Y un día me dice, oye Raúl, pues tú viviste desde el 88. Y me invitó a escribir. Yo era su secretario de gobierno y escribía, incluso era una vez un reconocimiento privado, perdón que lo diga así, pero así fue, del mismo gobernador en una de las reuniones, que dijo: a mí me gustaría que más de mis colaboradores hicieran lo que hace Castellanos, ¿no? Ser activos y escribir también en la prensa. Pues es válido. ¿No? Y entonces cuando viene la elección, Diodoro tenía que pasar por el colegio electoral. Así es. Y en el colegio electoral estaba Porfirio Muñoz Ledo. Sí. Y en ese colegio electoral, cuando lo califican, Porfirio se le lanza durísimo A la yugular. a la yugular. Fue cuando acuñó Porfirio esa frase de: no se puede aceptar un juniorcique en un senado. Y luego me acuerdo que Diodoro se fue a sentar con Murillo Karam, que era senador también, y desde la tribuna Porfirio lo increpó y le dijo: Murillo, ya deja de estar asesorando al chamaco. Estilo de Porfirio. Sí, claro, ¿no? claro. Provocador como Provocador, siempre, ¿no? ¿no? Pues, por supuesto. Pero a mí se me ocurrió, yo ya no estaba aquí en Oaxaca, yo Claro. estaba en México, y mandaba yo desde México mi colaboración. Así es. Y cayó en mis manos la versión estenográfica de esa sesión. Claro. Entonces, pues la publiqué acá, comentada, ¿no? Así es. Y Diodoro se molestó mucho. Y en algún momento incluso tuvimos ahí una conversación un Ríspida. poco, pues de alguna manera, ¿no? Sí, como diciendo, bueno, ¿qué onda, no? Claro. Y bueno, y cuando lo nombran a candidato, pues yo estaba en México, y sí, como tú lo comentas, uno busca espacios, y en algún momento un amigo mío que era muy cercano a Diodoro, le comenté, oye, le digo, pues dile a Diodoro pues, que ya me gustaría regresar a Oaxaca, ¿no? Ya, yo no había hecho política en Oaxaca hasta que regresé de su secretario de gobierno, desde que me había ido cuando salí de la universidad, ¿no? Y luego la respuesta fue un poco negativa, ¿no? Sí, nos vimos, ya era candidato, ya creo que ya se habían protestado, ya lo habían inscrito porque ahí lo registraron. Sí, claro. El periodo de registro era el 1 al 15 de abril y lo registraron los primeros días, si mal no recuerdo. Y entonces me mandó a decir que no, que gracias, que pues mientras él estuviera por acá, que yo no me parara, ¿no? Porque, pues, no, pues... No tenías cabida. Con otras palabras tal Sí, vez, pero pues, buena, sí. es parte. De la vida misma. Lo tienes que entender ahí. Claro, pero fíjate que eso es lo interesante, ¿no? Porque mira, yo siento, o a lo mejor ustedes me dirán si estoy mal, pero yo siento que gran parte de la ciudadanía común, que todos los días nos levantamos a buscar la tortilla, pensamos que el ser político, el que llegas, pues todo el camino te lo llevas fácil, ¿no? O sea, prácticamente no haces nada, sales de tu casa, ya te vas a tus actividades donde vas a hablarle a la gente. Y piensan que todo es a todo dar. Miel sobre hojuelas. Exacto, ¿no? Pero, sin embargo, por eso es muy interesante, por ejemplo, lo que cuentas. O sea, todas las, vamos a llamarle así. La historia detrás de la historia. La historia detrás de la historia. Ahí se ¿no? sintetiza Como todo. decimos, ¿no? Eso es. Lo que sucede a veces Y detrás de eso fue cámara. en los primeros días de abril. Así es. Al día siguiente o a los 2 días, fíjate cómo Sí. se dan las casualidades Sí, también claro, en la claro. política. Causalidad. Por causalidades. Me llama Mariano y me dice: oye Raúl, fíjate que Jorge Alcocer está organizando en su... todavía no era fundación, sino había creado una especie de asociación para el análisis político, etcétera. Jorge ha sido un tipo muy activo y va a hacer
una serie de ciclos de comparecencias de los candidatos a gobernadores de los estados donde hay elección este año. Claro. Veracruz, Zacatecas, Michoacán, Oaxaca. Puebla, ¿no? No creo que Puebla, no me acuerdo, pero esos 4 sí. Así es. Y entonces van a invitar a los candidatos a gobernadores de cada partido, PAN, PRD. Sí. Y entonces están vendiendo las membresías, ¿no? Porque tenías que inscribir. Y mira, dice, pues aquí todos somos queretanos, ¿no? El único oaxaqueño eres tú, y no hay de ningún otro estado compañero de donde haya haber elecciones. Velo, bueno, voy. Y sí, ya para esto era como el 10 de abril, man. El periodo de registro se cerraba esa reunión donde deberían comparecer los candidatos de Oaxaca, creo que fue un lunes, fue un martes. Era como que 12, 13, 14, sí, 12 y 13, el 15 se cerraba el periodo de registro aquí en Oaxaca. Estaba ya muy cantada que la posibilidad de que fuera Héctor Sánchez candidato a gobernador del PRD. Sí, claro. Además, Héctor tenía su peso específico y siempre lo ha tenido. Un hombre, pues, muy metido en la política. Y yo llegué allá a la reunión, entonces, obviamente Diodoro no fue, porque ni el PRD ni el PAN tenían candidato a gobernador todavía. Ah, ok. No tenían candidato. Entonces, a esa reunión fue Ortiz Walsh, Eugenio, que era diputado federal. Por el PAN. Por el PAN. Pepe Toño Estefan Garfias por el PRI, en representación de Diodoro, claro, que sí ya era candidato, y Eloy Vázquez, por el PRD. Claro. Y ahí se echaron cada quien su rollo, su alocución a lo que era Oaxaca, cómo veían el gobierno, la elección. Sí. Obviamente, pues ya muy consolidada la candidatura, claro. Sí, ya de Diodoro Carrasco, sí. Y cuando terminó la reunión, pues yo oaxaqueño, pues los saludé, todos amables, pero yo con Eloy tengo una buena relación desde la universidad. Cuando yo fui dirigente de la UAP, de la Federación, y entramos al tema de la autonomía, Eloy estaba empezando allí en prepa, y evidentemente fue una gente cercana desde entonces. Sí, claro. Y después, cuando yo fui subsecretario de gobierno, pues Eloy fue uno de los dirigentes con los que hubo que tener mucha interlocución, porque yo era el presidente adjunto de la Comisión Estatal Electoral, Jorge Alcocer era el delegado del PRD. Fíjate cómo se tejen las cosas, ¿no? Y buena vibra con Eloy, nos fuimos a cenar. Bueno, fuimos, me acuerdo, a lo que era el Fiesta Palas, estaba un cuate que tocaba el órgano que se llama, no sé si vive todavía, Tony Cabral, en el bar. Y ahí empezamos a platicar, fíjate, 3 días antes de que se cerrara el periodo de registro. Qué cosas, cara. Y entonces ya reconozco que en esa época me gustaba mucho el Carlos I, y ya estábamos a gusto. Brandy español. El brandy español. Y en un momento Eloy me dice, oye, tú deberías ser candidato a gobernador de Oaxaca. Del PRD, obviamente. Claro. No, le digo, ¿cómo crees? Ya está. Las cosas están muy... Ya está enfilado, no, Héctor. No, dice, ¿por qué no platicas con Porfirio? A ver, Eloy, estamos a 3 días, ¿no? De que se cierre. ¿Qué cosa quieres que platique? No, pero... Bueno, total, ahí quedó. Y al día siguiente me habla y me dice, ya te arreglé una comida con Porfirio. ¿Cómo? Sí, dice, ¿cómo estoy con él en el Café Tacuba? Oye, qué privilegio, ¿no? Pues... Y ya me acuerdo que llegué al Café Tacuba, porque Porfirio era senador también. Sí. El Café Tacuba está a la vuelta ahí en Xicotenca, ¿no? Yo siempre he sido puntual. Llegué 5 para las 3 y Porfirio también es súper puntual. Llegó a las 3 en punto, ¿no? Dale, como inglés. En su mejor momento, Porfirio. Estamos hablando de hace 30 años, Así es. ¿no? Entero, lúcido. 50 y tantos tenía. Que entraba siempre saludando. Sí. Como torero partiendo plaza. Sí, Raúl, me dice. Gobernador.
gobernador de Oaxaca. Qué tiempo, tienes razón, hacía tiempo que no recordaba yo todo eso. Y entonces me dice, vente. Y el Café Tacuba tiene un arco y atrás está el bar, la bar. Vente, ya nos fuimos a la bar. Le dijo al barman, ¿no? Ya sabes, me pusieron 2 vasos al fashion, bajaron una botella de Absolut, bueno, con hielo, ¿no? Llenita, cabrón. Twist de limones, pero exprímelo. Déjalo. Ahora agítalo con el dedo. Y luego le hizo así. Esto es una relliceroneana. Es lo único que le respeto a ese pinche viejo. Con el que tenía diferencias. Con el que tenía muchas diferencias. Sí, claro. El otro día creo que, no sé quién lo comentó, porque esta anécdota la he platicado 2 o 3 veces así en corto, alguien la citó el otro día en público. Y ya nos sentamos. Entonces, les dice, ¿cómo ves? No, mira, a ver, es miércoles. El registro se cierra pasado mañana. No hay condiciones para ser candidato. Ya está muy cantada la candidatura de Héctor, mi respeto, punto. Pues, tuvimos una muy buena conversación y incluso me dijo, bueno, pero en el futuro, si hubiera posibilidades de algo, pues sí, yo siempre estoy abierto y anuente. Siempre he estado, independientemente de que yo en ese momento tenga un cargo de asesor en el PRI, que haya sido subsecretario en el CEN del PRI, no estoy cerrado porque siempre me he considerado un hombre de izquierda, un hombre desde el movimiento del 68, demócrata, conquistamos la autonomía, que fue una de las cosas que me invocó el OI esa noche, que platicamos, tú tienes ya una trayectoria desde la universidad. Decía, sí, yo no, estoy abierto, ¿no? Las próximas que ven. Entonces seguro, sí, ahí quedó, cabrón. Miércoles, jueves, Oaxaca, mediodía, Lino, que era el presidente de la Comisión Estatal Electoral, convoca a una reunión urgente de la Comisión Estatal, cabrón, y extraordinaria. Y en esa reunión, propone ampliar el plazo de registro 15 días. Ándale. Hasta el 30 de abril. No, pues ya. Ya para entonces creo que el PAN ya había registrado a Alfredo, nomás faltaba el PRD y el Frente Cardenista, el PAN, ¿quién había postulado? No me acuerdo, o creo que se había sumado al PRI, en fin, pero ya prácticamente estaban cerrados los registros y ya todo el mundo tenía previsto sus momentos, ¿no? Y aprueban prorrogar 15 días el registro. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué? Y había una razón que yo después conocí. Razón de Estado. Ese momento desconocía. Claro. ¿Cuál fue la razón? Que ellos, en sus análisis políticos, entiendo, el PRI, el propio gobernador, no sé, los que dirigían la campaña del PRI. Pepe Toño, secretario general de gobierno. Pero bueno, era muy cercano, todavía claro. no era. Estábamos hablando del registro, de los registros. Dijeron, bueno, va a haber campaña. El PRD había crecido bastante en el Estado. ¿Cómo no? ¿No? En el 89 el PRD ya se consolidó como la segunda fuerza, incluso arriba del PAN. Porque ganó varios municipios y todo. Entonces dijeron, bueno, vamos a buscar un candidato que le haga contrapeso en el istmo al PRD, sobre todo si es el candidato Héctor. Claro. Pero ¿quién puede ser? Todo esto que les estoy platicando es historia que yo me enteré después. Sí. En ese momento nadie se explicaba por qué 15 días más se amplía para registrar candidatos a gobernadores y ya prácticamente estaban todos. Así es. Entonces el hecho es que dijeron, ¿por quién? No, pues Alfredo López, que era un personaje en el istmo, dirigente petrolero, con presencia, con recursos, era un líder muy carismático, popular, compartía. Entonces, bueno, pues vamos a ponerle a Alfredo como candidato a gobernador por el Frente Cardenista para que él le haga contrapeso a Héctor en el istmo
y ya yo se vaya por la tranquila, ¿no? Ese yo entiendo que, bueno, ese fue el análisis, ya, si pensaban que iban por la tranquila y es otra cosa, pero sí pensaban que le iba a hacer contrapeso. Nada más que había un pequeño detalle, cabrón. Alfredo estaba en la cárcel. Así es. Por el tema del quinazo, quinazo, ¿no? Preso político. Y para hacerlo candidato, Había que tenía liberarlo. que liberarlo, pero liberarlo sin cargos, Absolviéndolo. ¿no? Y eso no lo iban a hacer en un día. No, por supuesto. Entonces, ese fue el motivo de la ampliación a 15 a días. 15 días. El viernes en la mañana me hablan de parte de Porfirio. Pues ya supiste lo que pasó en Oaxaca. Yo ya me había hablado en la noche, lo oí, pasó esto. Y entonces me comentaron, ¿no? Pues hay esta posibilidad, lo va a discutir hoy el partido en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, lo que decía la decisión, sí, de que siempre hay central, decisiones locales y las que se cruzan con los nacionales, los grupos, y entonces ese día decidió el CEN del PRD dejar en stand-by el registro de su candidato para explorar otras opciones. En las que ya te tenían visto. Sí, bueno, sí, porque además cuando me dice Porfirio, a ver, vamos a plantear este tema, pero tú dijiste ayer que si había condiciones le entrabas, ¿no? Ya no hay pretexto, pues, ¿no? Eran otros tiempos, además, porque en aquella época renunciar al PRI no era como ahora, ¿no? Ya, era el suicidio. Sí, ¿no? Además, sí, claro. yo tenía una muy buena relación con mis amigos del PRI. Claro. Qué cosas, ¿no? Y bueno, pues suspendieron el registro y empezó un proceso intenso. Después también entendí las cosas del por qué, ¿no? La pugna de todos los grupos internos en Oaxaca que no contemporizaban con la COSEI, pues prácticamente quien encabezaba a esos grupos era el OI, entonces a ellos de alguna manera políticamente les interesaba tener un candidato diferente que no fuera de la COSEI, por decirlo así, y luego estaban otros temas que se cruzaban, ¿no? Algunos sentimientos por el recibimiento que se hizo en Juchitán a Salinas por parte de del presidente, la presidencia municipal, que a mí me parece que desde un punto de vista institucional era lo correcto, ¿no? Pues de autoridad. Sí, pero en el contexto de aquellos tiempos, pues, de polarización, que no se ha ido pues no fue el PRD, el primer presidente municipal que recibió a Salinas en el país, entiendo, fue... Y además de izquierda. Fue un Juchitán, ¿no? Del PRD. Sí, claro. El PRD en sus mejores momentos, Cárdenas presidente, todo el tema, ¿no? Y bueno, pues finalmente, pues así es como yo fui candidato a gobernador. Pues las cosas circunstanciales, ¿no? Todavía obviamente hubo bastante jaloneo interno. Bueno, las tribus que persisten. Y para registrar mi candidatura, primero me tenía que aprobar el Consejo Estatal. Claro. Entonces el día del Consejo Estatal, y eso yo lo reconozco que en esa época el PRD tenía una gran cohesión, ese día del Consejo Estatal que estaba sesionando en el Cine Oaxaca, llegó el ingeniero Cárdenas, llegó Porfirio, llegó Rincón Gallardo, llegó Gilberto, llegó ¿quién más? Toño Santos, Pedro Etienne, obviamente Chucho Ortega, el Güero González, la maestra Ifigenia, ¿quién más estuvo? La plana mayor, pues. Todo prácticamente acompañarme y a estar pendientes del consejo. Yo debo reconocer que en ese sentido los compañeros de la COSEI se portaron a la altura, porque ellos tenían mayoría en el Consejo, claro, pero ya se había alcanzado, se había alcanzado un acuerdo nacional en el CEN para que yo fuera el candidato, y ver los temas de presidencias municipales y diputaciones, etcétera. No había senador en ese momento, iba a ser gobernador y diputados y luego presidentes municipales. Entonces no hubo bronca,
Y así fue como yo, no me acuerdo que el ingeniero y todos los compañeros estaban en la casa de mis papás, ahí en Hidalgo, por la Merced, cuando ya nos avisaron que ya se había aprobado mi candidatura en el Cine Oaxaca. Salimos caminando de la casa. ¿Hay fotografías? Sí, ahí hay fotos de venimos caminando y ya fuimos a la toma de protesta, ¿no? Claro. Interesante. Y Bajo bueno, todo- evidentemente, perdón. Sí. Bajo todo esto que es poco conocido, como decía yo, por la ciudadanía, porque se sigue, yo siento que a lo mejor en muchos sectores sigue teniendo la percepción de que tú vas a hacer y ya, pues se acabó, ¿no? Bajo tu percepción, ¿cómo lo recibió Héctor Sánchez? ¿Cómo recibió esa noticia? O sea, él ya tenía prácticamente seguridad de que él En iba la a ser bolsa. el candidato, ¿no? ¿Cómo se vive esa Ese parte? ¿Cómo la momento. viven? Es complejo, Sí, es claro. complejo. Y sí, bueno, creo que en un primer momento, evidentemente, Héctor, si bien lo asumió como un hecho frente al cual era muy difícil confrontarlo, porque era el peso específico de una decisión avalada por el ingeniero Cárdenas y por todos los compañeros que acabo de mencionar, incluyendo a Porfirio Modelo, Era difícil de revertir. era muy difícil de revertir. Claro. Sí, en el ámbito personal hubo un tiempo en que se enfrió mi relación con Héctor. Después la retomamos y acabamos haciendo una huelga de hambre juntos en Gobernación cuando él era líder del Senado. Y se la ganaron. Y yo diputado federal, ¿no? Pero eso ya es otra historia. Así es. Y hasta la fecha tenemos una buena relación. Aquí Respetuosa, lo cordial. apoyamos en Regeneración ahora en su precampaña Así interna es. para hacer campaña. Sí, lo entrevistamos. Sí, Pero pero en ese momento, Sí, Exacto. pues es una reacción natural, normal, en ese momento, humana. vuelvo a ¿no? repetir, como organización, la COSEI Se disciplinó. aceptó, Sí, claro. ¿no? Yo diría Claro. aceptó. Y ya en lo personal, pues sí, yo creo que pues a cualquiera. Al más prudente. Sí, no, pero además aquí también influye mucho, yo considero, hermano Alfredo, de cómo lo percibes tú, o sea, cómo lo percibe uno. A ver, yo iba a ser el candidato, bueno, pero pues desde arriba dijeron que va a ser Raúl. Yo lo veo desde el punto de vista de que pues yo respeto, ahí bien entra la lealtad. Yo soy leal a mi partido, leal a lo que dicen la dirigencia. Como persona, pues obviamente que siento el madrazo, ¿no? Héctor no se metió. Pero me alineo. Sí, Héctor en la campaña no participó, en mi campaña, claro. pero la COSEI sí. Era entendible, Era su postura entendible. personal. Pero por eso voy a cómo estás tú educado, vamos a decirle así, ¿no? Posteriormente, pues bueno, yo retomo la relación con Hay el un que fue, reencuentro, claro. ¿no? Y ahí es donde entra la parte personal, o sea, yo no tengo por qué sentirme molesto contigo personalmente porque no es una cuestión de No que... fue una decisión tuya, ¿no? Exacto. Sino, Son las circunstancias. Así ¿no? es. Y se da. Y se da. Y sin embargo, hay muchos que no lo entienden. Ah, bueno. así. no, es Es otro. Es no. otra. Eso tiene que ver mucho con Es tu otro propia cantar. personalidad, ¿no? Con tu Exacto. propia personalidad. A cómo- Sí. a Con tu carácter. Posteriormente con tu podríamos formación. decir que en algunas otras circunstancias a mí me ha tocado estar en la parte perdedora. Claro. Y hay que Y asumirla. la asumes, ¿no? Claro. Porque así es. Es decir, yo creo que lo único que no se vale desde mi punto de vista en política es tomar los hechos como una cosa personal. Así es. Incluso las diferencias ¿No? de visión. Sí, claro, por supuesto. Que parte de eso es, por ejemplo, lo que después yo viví. Es decir, yo desde ese momento de que fui candidato, fui adversario político de Diodoro Carrasco. Y hasta la fecha... Pero creo que adversario, no enemigo, que hay una diferencia hasta la fecha no sustancial. coincidimos, ¿no? pero fuimos adversarios. Y yo así lo asumo, Claro. ¿no? Como también lo mismo con que fue en ese, mira, era uno de sus colaboradores en aquel momento, que después fue gobernador, no recuerdo su nombre, pero que también, que él sí tomó las cuestiones de carácter de forma muy personal y cuando tuvo poder me persiguió políticamente de la manera más cobarde, Y te obligó a exiliarte. inmoral, ilegal, y bueno, pero al final de cuentas, aquí estoy.
Claro. Me llama la atención un detalle, sin pecar discreto y sin pretender incomodarte, si es posible, te rogaría que dieras respuesta a una inquietud personal que siempre he tenido. Los astros estaban alineados a tu favor, local y nacionalmente, con la innegable fuerza política de este grupo nacional, ¿no? Sí. Encabezado por... ¿Te refieres con la candidatura? Sí, claro, con Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Digo, ¿cómo negarle el mérito de liderazgo natural, ¿no? Sí. E histórico? Y localmente, efectivamente, el PRD había tenido un crecimiento inesperado. Pero en sus mejores momentos. Exacto. ¿Por qué no triunfas? ¿Hubo traiciones? ¿Te vendieron? No. ¿Qué pasó? No, yo creo que hay que analizar siempre las cosas a la luz de las circunstancias que privan. Por supuesto. Y en ese momento, cuando estamos hablando del 92, hay que tomar en cuenta una cosa muy interesante. Si bien el 88 a Carlos Salinas prácticamente pierde la elección, después con todas las acciones que lleva a cabo, revierte su posición. Es decir, para esa fecha, Carlos Salinas era un presidente, primero, muy consolidado, sin duda, y bueno, tan es así que en el 91 ganan las mayorías, sí, ¿no? Arrasan En prácticamente. el DF, que lo había perdido todo, Así es. Camacho postula a Marcelo Ebrard para primer lugar de la lista pluri para la asamblea y no entra porque el PRI gana todas. No, lo que sucedió, primero, independientemente de la gran presencia que ya había adquirido en ese momento el PRD y de que yo no tengo a nadie que en esa elección no tengo a nadie nada que reclamar. Claro. Todos jalaron bien. Después en otra elección sí hubo otras circunstancias de algunas fuerzas internas del partido, pero ya es otro tema. Claro. Pero en la elección de gobernador todos ganaron, todos jalaron. Ya en esa época en la costa Salomón Jara tenía una presencia por toda la altura, a través de UCD, ¿no? De los grupos, la COSEI jaló, en la Mixteca Ardelio Lara, aquí en los valles centrales José María Yáñez, obviamente Eloí, Clemente, no, hubo suma. ¿Qué cosa pasó? Primero, el aparato del Estado, que todavía lo controlaba la Comisión Estatal Electoral, era sumamente poderoso. Aplastante. Poderoso. Sí. Es decir, cuando se dice que controlaban a los funcionarios de casillas, la mayoría, a los representantes, podían tener representación en todas las casillas, nosotros no lo tuvimos. Así es. Nosotros tuvimos en aquella época, ¿qué te gusta? El 30-40% de representación en el Estado, y eso ya fue un resto, un gran margen, ¿no? Para el fraude. fraude. Tal vez un poco más del 50%, pero en aquella época era otro mundo. Es decir, los recursos, además, obviamente, las mismas leyes que impedían el hecho de poder tener debates. Así es. Uno de mis reclamos o de mis planteamientos principales que yo hice o que hicimos en aquella época fue que hubiera dos debates entre los candidatos a gobernador. En aquella época incluso hubo una, y eso también nunca lo he platicado, pero creo que no es una infidencia, hubo el delegado del PRD en Oaxaca, era Cuauhtémoc Sandoval, y quien estaba aquí operando era Murillo Karam, en aquella época de la elección de Diodoro. Y tuvimos una reunión en la casa de Jorge Fernando Iturribarría, que era el presidente del PRI, amigo mío, de mayor respeto, porque eso es otra cosa que hay que entender. Una cosa es que tú tengas una militancia o tengas una posición ideológica o hasta una visión sobre un tema, y otra cosa es la amistad y el afecto. Y yo con los Titus los quiero, son mis amigos. Entonces con Jorge Fernando, además, cuando yo fui subsecretario, él era líder creo que de la CNOP, y también platicábamos mucho, ¿no? Es decir, la política es también la búsqueda de consensos dentro de los disensos, es lo que hay que entender. Entonces, en la casa de Quitos, ahí nos reunimos los 5, comimos, ¿sí? Diodoro,
su servidor, Murillo, Cuauhtémoc y el Quitus, y acordamos debatir. Pero ellos ya nunca entraron, ya no hubo debates. Ese es un tema, por ejemplo, de los debates. El acceso a los medios. Obviamente en aquella época también, el que tenía dinero tenía todo. Ilimitado. Sí. Yo me acuerdo que en una ocasión que vino, a mí me apoyó mucho el ingeniero Cárdenas y Porfirio. Claro. Porfirio vino como 10 veces a Oaxaca. Y un día que vino, que llegó, me dijo, ¿a dónde vamos? No, pues fíjate que no se pudo consolidar una buena concentración en la Mixteca, que es lo que pensábamos. ¿Qué hacemos? El Porfirio era ocurrentísimo. Genial. Es genial, Porfirio. Me dice, pues vamos a recorrer las oficinas de gobierno. Ok, pues sí. Creo que estábamos esperando a los 8 gentes en el hangar y 20 periodistas, ¿no? Y dice, ¿qué es lo que tenemos más cerca? Y entonces un periodista dice, pues la Procuraduría. Bueno, vamos. Pues sí, en la experimental. Llegamos a la experimental y Porfirio se bajó, ¿no? Entró. Era presidente del PRD. No, todavía no. Todavía el ingeniero Cárdenas. Y llega, vengo a poner una denuncia. Y le dice allá sí, ¿cómo no, señor? ¿Quién es? Senador, sí. ¿Dónde está el procurador? No, pues no está el procurador, pero le vamos a avisar al subprocurador para que usted ponga su... Sí, cómo no, aquí estoy. Y ahí estábamos todos, ¿no? Entonces ya nos pasan, pasen ustedes, por favor, nos pasan en una sala y sale Ramoncito. Ramón Eduardo, que era su procurador en aquella época. Ramón Eduardo, buenísima onda el Ramón Eduardo, de buena memoria. Muchacho inteligente, un tipo muy formal, excesivamente formal. Sí. Señor senador, ¿en qué le puedo servir? Claro que sí. Que venga por favor una secretaria. Yo le voy a tomar su declaración. Sí, cómo no. Por favor, haga su denuncia. Vengo a denunciar a Juarito Ramírez por abusar de la democracia, por no permitir que haya en Oaxaca una elección democrática, donde está él utilizando... Se aventó un discurso contra el gobernador. Y la secretaria nomás se quedaba viendo al procurador para ver si lo apunta. Sí. Ese era Porfirio. Dio la nota. Espérate, todavía no acabo. De ahí nos fuimos, ¿y ahora dónde vamos? Pues vamos a Palacio. Entonces ya fuimos a Palacio igual, ¿no? A recorrer oficinas. Hubo una oficina donde, además llegaba a las oficinas y se metía. No creas que preguntaba. Se metió a la oficina de un funcionario que no voy a decir su nombre porque ya incluso ya ni está con nosotros. No sé qué tenía en las piernas una chava que le estaba dando de una Coca-Cola en la boca. Y luego me acuerdo que a quien puso en serios predicamentos a mi amigo, mi hermano, todo, Miguel Ángel Moreno Tello, era el coordinador de comunicación, le abrió la puerta y entra, porque yo ya le había dicho, no, mira, él es mi amigo, somos compañeros de la universidad, es mi compadre, ¿dónde era mi compadre? Sí, ya. Bueno, pero éramos muy bien, seguimos siendo, ¿no? Que le abre la puerta, ¿no? Y dice, sí, señor coordinador, a ver, ¿usted por quién va a votar? ¿Por el Junior Sique o por aquí, por su hermano, su compañero universitario? El voto secreto, me acuerdo que diga. No, Miguel Ángel tampoco. Y luego subimos con Lino Celaya, que era el secretario general del gobierno, sí. Y entonces a él lo cuestionó sobre el tema de esto precisamente del desequilibrio en los medios de comunicación. Y tan es así que le dijo, y además la televisión del Estado está al servicio del PRI. Y entonces Lino dijo, no, si usted quiere que lo entrevisten, claro que quiero que me entrevisten. Hoy mismo, sí, cómo no. Y hay que reconocer, le habló Lino a Virgilio Caballero. Estaba Virgilio, sí. Virgilio. Y esa noche, Virgilio le entrevistó a Porfirio y tuvo un debate con él, porque Virgilio no era malo. Obviamente, desde mi punto de vista, el debate lo gana. Por supuesto. Porfirio. Ahí lo tengo, tengo el DVD, lo rescaté cuando fui director de la televisión, el debate, ¿no?
Pero ese era el desequilibrio. Entonces, cuando Alfredo me pregunta, ¿por qué las cosas así? Pues porque las condiciones eran muy diferentes. Claro. Bueno, con decirte, al final de cuentas, la elección, Diodoro gana con 400 y tantos mil votos, a mí me reconocen 100 y pico, en tercer lugar queda el PAN. Después me enteré, 15 o 20 años después, que realmente yo había tenido un poco más, ¿no? Que hubo mano negra. Pues sí. Así es el tema. Y como no hay gobernadores pluris todavía, Así es. pues ni modo, hermano. Ganó Diodoro, ¿no? No. Y ya después tuvimos varios encuentros. Yo fui diputado federal, luego yo me fui al CEN del PRD con Porfirio, fui diputado federal, y en ese contexto, pues ya como el gobernador, tuvimos algunos encuentros y diríamos institucionales. Y bien, pues eso, vuelvo a repetir, yo respeto a mis adversarios. Y cuando tengo algo que decir, lo digo de frente, ¿no? Esa es la historia. Fíjate. Y gana Diodoro. Pues sí, ¿No? pero Oye, vuelvo a ser reiterativo en lo mismo. Esa es la verdadera historia de lo que viven los candidatos, de lo que, o sea, no todo es miel sobre hojuelas como pensamos mucha parte de la ciudadanía, ¿no? Por ahí por la costa un día nos iban a balacear, No, sí, y otro sí. día viniendo del Istmo, veníamos en la camioneta y nos venían siguiendo nos venían siguiendo 2 camionetas ya en la noche, y cuando llegamos a Totolapan se adelantaron. Y entonces lo que hicimos, me acuerdo que ese día venía una de mis hijas conmigo acompañándome, y pues los bajamos y los trepamos en un Cristóbal Colón, man. Claro, por seguridad. Por seguridad, ¿no? Eran Hay otras riesgos. cosas. No, hoy en día mismo, a pesar de no, que ha pasado el tiempo, sigue habiendo riesgos. Sí, sin duda. ¿No? Definitivamente. Esto es lo interesante de Oaxaca en la mira, porque mira cuántas cosas se llegan a ¿Cuántos saber. detalles? Cuántos finos, detalles, ¿no? cuántas cosas, ¿no? Vamos a una pausa, volvemos prácticamente para cerrar nuestro programa. Sí, porque ya nos pasamos. Un poco, nada más. Para conclusiones. Cerramos a conclusiones, volvemos a conclusiones, porque estamos en el... No hay quinto más, ¿no? Adelante. Vamos, una pausa, volvemos, no nos tardamos nada. AIR es mundial. Brevísimamente en esta pausa y volvemos. Estamos cerrando este quinto programa donde hemos tenido la fortuna de escuchar pues experiencias tan especiales, por ejemplo lo que nos acabas de contar, hermano Raúl, que en realidad yo siento que nada más un círculo muy cercano a ti, a lo mejor lo sabes, se acuerda, pero... Lo estoy escribiendo, ¿eh? No, y excelente, ¿no? Claro. Y entonces, yo creo que, pues, yo siempre lo he comentado, nuestro peor enemigo en cuestiones digitales es el tiempo, y ya nos tenemos que ir. Así es que prácticamente volvemos más bien, para despedirnos de este quinto programa, y vamos a seguir en Oaxaca en la mira, porque mira cuántas cosas se han ustedes, no aprendido, sino conocido de esta situación, ¿no? Así es de que, hermano Raúl, cerremos este programa. Gracias. ¿Qué le quieres decir a nuestro público? Saludos. Nos vemos el próximo lunes. Hermano. Sí, igualmente, nuevamente agradecer la atención, la amistad, la oportunidad de participar, y bueno, pues agradecer a nuestros televidentes su atención también para este programa. Pues aquí está, mis queridos amigos, amigas, que nos hacen el gran favor de seguirnos en nuestro programa Oaxaca en la Mira, en esta fusión no solamente de hermanos, de amigos, de comunicadores, sino esta fusión también de empresas de comunicación, como es Regeneración MX, Mujeres y SMC Noticias México. Porque se puede, por supuesto que se puede, ¿no? Así es de que nos estamos bien, nos estamos escuchando en el próximo Oaxaca en la Mira. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó